doctor Ali Asaf. Él es investigador titular del Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Tiene estudios en Ingeniería Química, maestría en Ciencias en Biotecnología y Bioingeniería, y tiene doctorado en Biotecnología. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección de Investigación y Desarrollo, Tecnología e Innovación de Innova Global. El doctor Ali, con más de 16 años de experiencia en bioprocesos, es investigador titular de la Coordinación de Ciencia de los Alimentos y asesor científico-tecnológico de empresas. Sus líneas de investigación están orientadas al incremento de las cadenas de valor de diferentes industrias mediante el aprovechamiento de sus residuos como fuentes de moléculas bioactivas o de sus precursores, de sustratos para la producción de biocombustibles y o de subproductos con valor comercial. Dentro de sus líneas de investigación también se encuentra la búsqueda de microorganismos nativos, productores de metabolitos bioactivos para su uso en la agricultura o de enzimas efectivas para liberar o transformar ácidos hidroxianímicos a partir de residuos agroindustriales. Y en esta ocasión el doctor Ali nos va a hablar de metagenómica y otras técnicas en el análisis de la microbiota del suelo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente, muchas gracias por su participación, gracias por la invitación de compartir con ustedes algunas de las experiencias que llevamos en el tema de investigación y desarrollo. Y pues encantado de estar nuevamente acá en el hermano país de Perú. Durante la plática, obviamente, y por el mismo título, pues vamos a hablar de diferentes técnicas de análisis para tratar de entender de mejor manera la composición y el papel que juegan los microorganismos del suelo y sus comunidades en los cultivos. Sin embargo, al final de la plática, quisiera que quedara como mensaje para todos ustedes que es muy importante darles el lugar que se merecen a los microorganismos que habitan a nivel de la raíz, sobre todo a nivel de la salud y el rendimiento que nos pueden dar para los cultivos. Bien, voy a iniciar la plática dando algunas definiciones que vamos a irlas revisando seguramente a lo largo de la presentación. Y el primero de ellas es el término de microbiota y el término de microbioma. Cuando hablamos de microbiota, en general nos vamos a referir a un grupo o conjunto de poblaciones que viven en un determinado sistema o hábitat. Y en el caso del microbioma, es un término que se utiliza para describir al conjunto de material genético que puede ser extraído de todos esos microorganismos que están habitando en un determinado hábitat. Entonces, cuando hablamos de microbiota de las raíces o microbiota del suelo, estamos hablando de los microorganismos y las poblaciones que se están desarrollando de manera estrecha con las raíces y donde se van a dar una serie de interacciones entre las raíces y los microorganismos entre sí. Estas comunidades de microorganismos están formadas principalmente por hongos y bacterias, que son los más importantes tanto por su cantidad como por las funciones que cumplen. Cuando hablamos de bacterias nos referimos a seres unicelulares, son bastante pequeños, aproximadamente entre 1 a 5 micras. Son seres muy simples, digamos, en cuanto a su metabolismo y tratan de utilizar generalmente las fracciones también más simples, azúcares. Tienen una velocidad de crecimiento muy alta y pueden utilizar residuos vegetales frescos o mayormente los exudados radiculares. Para que nos demos una idea de la importancia que tienen estos microorganismos, fíjense que se ha estimado que cada hectárea de suelo con un determinado cultivo puede contener entre 4 toneladas, inclusive hay autores que señalan que pudieran tener hasta 11 toneladas de bacterias por cada hectárea de suelo en los primeros 15 centímetros. En el caso de los hongos, hablamos de seres también unicelulares que sin embargo pueden irse desarrollando sin fragmentarse, formando pequeños hilos que se conocen como micelios y se van extendiendo. Sin embargo, estos sí tienen una maquinaria metabólica mucho más desarrollada, por lo cual son capaces de degradar materiales mucho más difíciles que no podrían degradar las bacterias.
residuos, por ejemplo, de madera, residuos vegetales. En cantidad también tiene una participación muy importante. Estamos hablando de que pueden haber dentro de media tonelada y llegar inclusive a las 10 toneladas por hectárea en los primeros 15 centímetros de suelo. Bien. Ahora, ¿por qué o dónde se dan estas interacciones microorganismo-planta? Fíjense, todo empieza en que la planta, durante el periodo de desarrollo que tiene y dentro de su fisiología, empieza a fabricar diferentes fotosintatos, los cuales los va a direccionar en una importante cantidad. Se habla que inclusive entre el 20 al 40% de los fotosintatos son dirigidos hacia la raíz. ¿Y con qué objeto hace esto la planta? Resulta que la planta envía estos fotosintatos y estos metabolitos y los empieza a exudar, los empieza a expulsar por la raíz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de utilizarlos como moneda de cambio para formar asociaciones específicas con microorganismos del suelo. Y estas asociaciones, como veremos un poquito más adelante, las necesita porque estos microorganismos le van a ayudar a cumplir funciones que la planta por sí mismo no es capaz de desarrollar. Y entonces a nivel de la raíz se van a desarrollar una serie de relaciones, sobre todo del tipo mutualista. Para entender más el contexto, también vamos a hablar qué tipo de relaciones se establecen de manera general. Entonces, de acuerdo al beneficio, o más bien al efecto que un organismo puede ocasionar sobre el otro cuando entra en contacto, básicamente vamos a distinguir esto, hay más, pero vamos a hablar básicamente de estos tres efectos. Cuando un organismo se asocia con otro y esa asociación le provoca un beneficio al otro organismo, estamos hablando de una relación mutualista. Tal vez el fenómeno más conocido pues, es el de las abejas y las flores. Es decir, la abeja por un lado ayuda al proceso de polinización en la flor, la planta se beneficia, y a cambio la abeja pues, recibe el polen que es utilizada para el desarrollo de sus colonias, ¿verdad? Cuando este efecto es negativo, es decir, uno de los organismos se beneficia en perjuicio del otro, estamos hablando de una relación parasítica. Pues el caso de los insectos y otros organismos fitopatógenos es el ejemplo más claro, es decir, uno se desarrolla en desmedro del otro. Y el tercero es cuando no hay ningún efecto, solamente uno de ellos se beneficia, sin embargo el otro no sufre ninguna consecuencia. Hay muchas plantas que pueden crecer sobre otras sin provocarles ningún daño, y en ese momento hablamos de que esa relación se conoce como comensalismo. Hay una cuarta, que no la pongo aquí en la diapositiva, pero creo que es importante que se la mencione. Hay una relación que se llama amensalismo. En esa relación, una de las especies es perjudicada, pero la otra no recibe ningún beneficio inmediato. Es importante mencionarse esta relación porque generalmente se da entre microorganismos. ¿Qué es lo que sucede con un organismo, tal vez el más conocido del género Penicillium? Pues producen antibióticos, la penicilina es uno de ellos. ¿Qué función cumple la penicilina? Evita que cualquier otro microorganismo se desarrolle en el lugar donde está creciendo el hongo. Es decir, el hongo no se beneficia de que otro no crezca, o sea, no recibe un beneficio directo Penicillium. Sin embargo, está perjudicando a otras especies porque está bloqueando el espacio. Esa es la relación del amensalismo. Estas relaciones son intercambiables, o sea, no hay nada fijo. Miren, aquí puse un ejemplo. Hay un hongo, Colletotrichum, usualmente es conocido como un hongo fitopatógeno. Sin embargo, se ha encontrado que si el estado de salud de la planta es adecuado, el hongo no cumple una función parasítica, sino más bien puede funcionar perfectamente como un comensal, es decir, habita en la superficie de la planta sin provocarle ningún daño. Entonces, estas interacciones se pueden intercambiar. ¿Cuáles son? Les pongo algunos ejemplos de cuáles son las relaciones más típicas. Voy a hablarles, por ejemplo, de una relación mutualista planta-microorganismo. Tal vez una de las más conocidas es la de una bacteria, que es Azospirillum, conocida por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y llevar nutrientes a la planta en forma de nitratos o inclusive llegar hasta amonio con otras bacterias que participan del proceso de fijación de nitrógeno. Miren,
Lo que se observó, sin embargo, es que además de esta capacidad que tiene la bacteria de fijar nitrógeno, cuando es expuesta a las raíces de una planta, resulta que la raíz puede generar muchas más raicillas laterales. Fíjense cómo es el desarrollo de una raíz sin la aplicación de la bacteria. A medida que se va aumentando su concentración, la cantidad de raicillas laterales también aumenta. Esto ya se conoce desde el año 99. Sin embargo, cómo se regula este proceso es algo que apenas se fue conociendo. Y en el 2008 lo que se encontró es que el mecanismo de regulación va de la siguiente manera. Esta bacteria también se nutre de los exudados que produce la planta. Entonces, mientras más exudados hay, pues las poblaciones de la bacteria proliferan de manera adecuada. Sin embargo, hay un momento en que la planta deja de producir o reduce la producción de exudados radiculares, y en ese momento lo que hace la bacteria en respuesta es producir una fitohormona, produce ácido indolacético. Y el ácido indolacético lo que va a hacer es promover el desarrollo de estas raicillas. Entonces, al haber más raicillas, hay más exudados radiculares y el microorganismo puede continuarse desarrollando. Entonces, en este caso hablamos de un mutualismo como tal, es una relación simbiótica. Ambos socios ganan de esta relación y al final terminamos ganando nosotros cuando obtenemos mejoras a nivel de absorción de nutrientes y mejoras a nivel del cultivo, de la producción del cultivo. Otras relaciones muy importantes son las de, en la anterior diapositiva hablaba de una bacteria, ahora voy a hablar como ejemplo de un grupo de hongos, son las llamadas micorrizas. En el caso de las micorrizas, este tipo de hongos son capaces de asociarse íntimamente con las raíces, penetran inclusive algunas de ellas el tejido radicular y empiezan a crecer como hilos delgados que forman pues extensiones de las raíces. Sí, es algo así como las extensiones que se ponen las mujeres al cabello, ¿verdad? Para darle longitud al cabello. Entonces, sin embargo, es tal la cantidad de desarrollo que tienen estas hifas que inclusive se estima que pueden incrementar 700 veces el área de absorción que tiene una raíz, con lo cual pues se mejora la absorción de nutrientes y también la capacidad de absorción de agua. ¿Sí? Es tan necesaria esta asociación para las plantas que se ha encontrado que en algunos ecosistemas hasta el 80% del nitrógeno y el 90% del fósforo que es requerido por una planta es proporcionado por las micorrizas. A cambio, se estima que la planta destina entre el 20 al 40% de sus fotosintatos para establecer esta relación micorrízica. Sin embargo, también están las otras relaciones de tipo parasítico. En este caso, pues hay algunos microorganismos, otros no tan microscópicos como los nematodos o algunos hongos, que ven un área idónea para poder desarrollarse, rica en nutrientes alrededor de la raíz, y ven como la oportunidad para poder tomar ventaja de esta zona, y pues lo que hacen es infectar el tejido de las plantas y finalmente ocasionan un daño, por eso tienen una relación parasítica. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, también hay relaciones microorganismo-microorganismo y también pueden establecerse relaciones parasíticas entre microorganismos. Y aquí entran los llamados organismos benéficos, en los cuales ciertos hongos, por ejemplo, son capaces de afectar a los agentes fitopatógenos. En este caso, Pseudomyces vilacinus es capaz de causar o provocar la muerte de nematodos fitopatógenos, y en el caso de tal vez el hongo más conocido, que es Trichoderma, es capaz de atacar las hifas de otros hongos. Ahora, ya yéndonos a un estudio mucho más profundo, vamos a encontrar que la zona donde se da estas interacciones es en el área inmediata, en el área circundante a la raíz. Bien decía Carlos, un espacio que no va más allá de los 5 milímetros alrededor de la raíz, en los cuales se tiene la producción de los exudados radiculares, y donde se va a ir desarrollando una gran parte de los microorganismos. Sin embargo,
Hay microorganismos que pueden desarrollarse en esta zona, hay otros que necesitan adherirse a la raíz, hay muchos que se van desarrollando exactamente sobre la superficie de la raíz, y hay otros que inclusive son capaces de penetrar el tejido de la raíz y desarrollarse al interior de las mismas, ¿sí? Dependiendo de las zonas, generalmente los microorganismos o sea, hay muchas diferencias entre microorganismos a cada uno de estos niveles. Sin embargo, habrá uno que otro que es capaz de encontrarse en cualquiera de las zonas que les estoy nombrando. Esta zona, me he olvidado comentarles, esta zona inmediata que está rodeando a la raíz, que se conoce como rizósfera, y prácticamente la superficie de la raíz donde se desarrollan microorganismos se va a conocer como rizoplano. Ya haciendo un diagrama de este tipo, vemos que la rizósfera, como les decía, es ese espacio que queda de suelo, el rizoplano es la superficie prácticamente de la raíz. Y como es esta zona muy rica en producción de exudados radiculares y además en la regulación del pH, es la zona donde hay mayor abundancia de microorganismos. Fíjense, esto es cómo van disminuyendo las poblaciones de microorganismos a medida que nos vamos alejando de la raíz. Hay una caída de prácticamente 10 veces un exponente. Es decir, mientras más cerca está dentro de la raíz, la cantidad de microorganismos es muy alta. A medida que nos vamos alejando hay una caída exponencial. Lo mismo ocurre a nivel de profundidad de suelo. En la superficie, al ser un área rica en oxígeno, pues hay muchos microorganismos. A medida que vamos penetrando en el suelo, pues generalmente esas poblaciones van disminuyendo, y luego les voy a presentar justamente un ejemplo que se hizo en un trabajo con aguacate, donde claramente se observa este fenómeno. Es importante recordar que cada parte de la raíz, o sea, las diferentes partes de la raíz pueden contener diferentes tipos de poblaciones, es decir, no toda la raíz contiene la misma comunicación con los mismos microorganismos. Es decir, pueden ir formando asociaciones en diferentes puntos de la raíz, y además pueden formar diferentes asociaciones. O sea, hay microorganismos que podrán asociarse mejor con ciertas plantas, otros no tanto. Y también van a responder estas asociaciones sobre todo a las interacciones con el medio ambiente. Ahora, ¿cómo es que se estructuran las comunidades microbianas? Es decir, ¿cómo se van construyendo, cómo se van estableciendo esas poblaciones alrededor de la raíz? Fíjense, hay dos hipótesis para la construcción de cómo se construyen estas comunidades. La primera es la que se conoce como la hipótesis de nichos. ¿Y qué es lo que dice esta hipótesis de nichos? Lo que menciona es, los microorganismos son los mismos en cualquier parte del mundo y están prácticamente en todas partes. O sea, es decir, son los mismos y están en todas partes. Lo único que cambia es la interacción que puede haber con la planta y con el medio ambiente, lo que va a marcar qué microorganismos se desarrollan más y qué otros no. Esa es la teoría de nichos. La otra dice no, cada lugar tiene su propio grupo de microorganismos y lo que hace diferentes unas zonas de otras son las barreras físicas que impiden que estos microorganismos vayan de un lugar a otro. ¿Cómo medir la forma de cómo podrían migrar microorganismos de un lugar a otro, si es por aire, si cómo se transportan, etcétera? Es muy complicado. Pues los científicos siempre tratamos de simplificar las cosas por el lado más fácil y crear un modelo. Entonces el modelo más fácil de seguir es este, en el que dice todo está en todo lado y todo depende nada más de las condiciones que se den inmediatas en el entorno. Sí, es el modelo más estudiado. Entonces, les decía, cada parte de la raíz están asociadas con diferentes comunidades microbianas. Las raíces principales, las secundarias y los ápices, donde hay una muy alta actividad metabólica, tienen asociaciones particulares. Igualmente, a nivel de rizósfera, como les comentaba, a nivel de rizoplano, inclusive a nivel de tejido radicular, va a ir adoptando diferentes poblaciones. Es decir, es un mundo muy complejo a nivel ya microscópico. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que van determinando cómo se estructuran las comunidades en el suelo? Vamos a dividirlos en dos. Van a haber factores bióticos
y van a existir también los llamados factores abióticos. Dentro de los factores bióticos, el primero de ellos es el tipo de cultivo. El tipo de planta es fundamental a la hora de construir o cómo de estructurar una comunidad de microorganismos. Y lo que se maneja acá son dos cosas. Dice, se estructuran de diferente manera porque cada planta va a producir exudados diferentes, y lo cual va a promover que se desarrollen diferentes microorganismos, y generalmente van a ser microorganismos que le convienen a la planta, ¿sí? Y la otra, hay respuestas inmunes específicas, ¿no? O sea, una planta reacciona de manera diferente cuando siente la presencia de un microorganismo, entonces eso de alguna manera permite que unos se le acerquen y otros no, porque la planta, por ejemplo, tiene la capacidad de generar algunos metabolitos que pueden irse situando en su superficie y que permite que un microorganismo se acerque o crezca en su superficie o no. La otra es la edad del hospedero y la etapa fenológica del cultivo también van a marcar qué comunidades microbianas se pueden desarrollar. Y esto es lógico. Mucho hablamos de que estas interacciones se dan gracias a los exudados radiculares. Sin embargo, dependiendo de la etapa fenológica del cultivo, la exudación cambia porque la planta va a ir utilizando energía dependiendo de qué es lo que le está tocando hacer. Ya cuando, por ejemplo, ha habido una floración y se está en proceso de amarre de frutos, pues la energía de la planta se destina básicamente a ese proceso, a dar frutos. Entonces la cantidad de exudados radiculares es mínima. En ese momento va a cambiar esa dinámica de poblaciones. Y la otra es que también el tipo de vegetación circundante ha mostrado efectos en la composición de las comunidades microbianas asociadas a los cultivos. Y aquí hay un ejemplo muy interesante, y esto me tocó ver particularmente en cultivos de palma. Palma africana. En el cultivo de palma africana, una práctica muy común era que prácticamente no dejaban nada entre cada surco en el que se estaban cultivando las palmas. Una práctica era quita todo, no dejes que crezca nada. Más se aplicaban herbicidas. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Es todo lo contrario, más bien se está promoviendo el uso de ciertos cultivos, particularmente de leguminosas, porque estas ayudan a que haya una mayor cantidad y desarrollo de micorrizas, las cuales luego le son muy útiles a la palma durante su desarrollo y el proceso productivo. Ahora, ya si hablamos de los factores abióticos, pues responden de diferente manera. Los factores abióticos a considerar son el pH, la humedad, la temperatura, los nutrientes, incluyendo el oxígeno disponible. Y de estos, sobre todo el pH ha sido señalado como el más importante y es el que va a marcar claramente las diferencias entre la composición de comunidades microbianas. También me comentaba Carlos en la plática precedente que la estructura del suelo puede ser determinante. ¿Qué es lo que sucede? Si hay suelos altamente compactos, pues las posibilidades de que las raíces se vayan desarrollando de manera adecuada es mínima, va a haber mucha raíz que va a ir muriendo. Entonces, como la interacción se produce debido a la exudación y a la presencia de raíces, pues esto marca claramente la instauración de unas comunidades o no. Otro punto importante a considerar es que el proceso es altamente dinámico. O sea, no podemos pensar que una comunidad o que las comunidades de los suelos se mantienen quietas. Estas constantemente están migrando. Y va fluyendo de acuerdo a las limitaciones impuestas por los factores bióticos y abióticos. Es importante considerar, sobre todo esta parte, fíjense, las relaciones antagonistas y mutualistas entre los microorganismos pueden ir cambiando, ya que una especie que está colonizando en un momento dado la raíz puede ser desplazada por otra si las condiciones son adecuadas. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? A que las poblaciones del suelo pueden ser también moduladas. Y ahora bien, hay una frase muy interesante que comentaba Carlos y que refería a Leonardo da Vinci, que por ahí del 1450, que es más o menos cuando se da, pues de que conocíamos más en aquella época de la parte astronómica que del propio suelo. No crean que la situación ha cambiado mucho en la actualidad.
¿sí? Todavía hay grandes lagunas a nivel del conocimiento del suelo y sobre todo en la parte microscópica. Sí, fundamentalmente por el desarrollo de nuevas técnicas como las que vamos a ver a continuación, es que han habido avances importantes y gracias a estos avances es que se están encontrando cosas muy interesantes a nivel de las comunidades microbianas. Una de ellas, y es la que más auge ha tomado, es el estudio de la microbiota intestinal. Pues resulta que ahora se conoce que hay muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la obesidad, tienen que ver con la composición de la microbiota del intestinal. Hay una estrecha correlación. Resulta que además se ha establecido que esta microbiota puede cambiar drásticamente dependiendo de la ingesta que tengamos de alimentos, es decir, es posible modular esa microbiota. Es más, esto va más allá, inclusive los estados de ánimo afectan la composición de esa microbiota. Hay una correlación directa entre las condiciones de estrés con la composición de la microbiota y a su vez, al cambiar la microbiota, cambia toda la parte del metabolismo y la fisiología humana. Entonces, quiere decir que pues sí, los microorganismos, esa parte invisible, tienen un papel muy importante. Esto a lo mejor es lo que más se conoce, sin embargo a nivel de suelo pues todavía podemos decir que el papel que juega la microbiota de la raíz está en pañales. Apenas se va conociendo y van surgiendo nuevas evidencias del papel fundamental que esta tiene. ¿A qué se debe esto? Primero que en el suelo hay una cantidad impresionante de microorganismos, la cantidad de especies es altísima. Luego hay una cantidad muy alta de lo que se llaman especies crípticas. Crípticas quiere decir que se ocultan, pues se ocultan de manera natural, pues porque están a nivel del suelo, escondidas entre las raíces, entonces es difícil accesar a ellas. Y por otro lado, todo el conocimiento, o gran parte del conocimiento que se ha tenido hasta la fecha, está basado en las especies que son cultivables y que actualmente debe de ser complementada con tecnologías emergentes como son las que voy a pasar a detallar a continuación. Entonces les decía, una de las técnicas tradicionales es pues, la de cultivar microorganismos en medios que son adecuados para ellos. Entonces seguramente sí están muy familiarizados con esta técnica. Pues son cajitas de Petri donde se utiliza un medio de cultivo adecuado, se hace la siembra y empezamos a ver qué microorganismos están presentes a nivel de raíces. Nada más que hay un pequeño problema con esta técnica. Si observamos la muestra extraída del suelo y la vemos en el microscopio, vamos a ver una cantidad de microorganismos muy grande, cosas que se mueven por aquí, por allá, formas diversas, etc. Y a la hora que las ponemos en la caja de Petri, resulta que salen muy poquitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues muy pocas pueden crecer o pueden ser cultivadas en medios sintéticos. Se estima que apenas del 3 al 5% de los microorganismos son cultivables, el resto no. Entonces la visión que tenemos y el conocimiento que tenemos de la microbiota del suelo, pues es apenas visto por una pequeña ventanita, ¿sí? ¿Qué es lo que cómo ha ido evolucionando la tecnología para el estudio de estas comunidades? Pues un poquito, ya hace algunos años surgió la microscopía de epifluorescencia. Lo que hace esta microscopía es que utiliza unas sustancias que se llaman fluoróforos, que no son otra cosa que sustancias que se pegan de manera selectiva a la pared celular, con lo cual cuando se les pone una luz adecuada, luz ultravioleta, brillan y prácticamente se puede discriminar entre todo el material que está vivo de lo que es material inorgánico a nivel del suelo. Inclusive ya hay fluoróforos, sustancias que se pegan de manera selectiva a hongos y a bacterias, por lo cual es posible discriminar hongos de bacterias, ¿sí? Hay una limitación en esta técnica. Les comentaba, los hongos tienden a crecer en forma irregular, en forma de hilos. Entonces, ¿cómo cuantificar una maraña de hilos de pequeños puntos que son las bacterias? No es tan fácil, de alguna manera restringe o limita la precisión de esta técnica. A partir de, más o menos fue el 2004, 2005, surge una tecnología de avanzada que utiliza exactamente el mismo principio, nada más que es automatizada, que se llama citometría de flujo. Hace exactamente lo mismo, nada más que la cuenta la hace de manera, dura 20 segundos el análisis para hacer la cuantificación de las poblaciones. Y miren, lo que puede hacer es clasificar las poblaciones, o sea, puede clasificarlas por tamaño, por colores
Yo puedo decir tanto por ciento de hongos, tanto por ciento de bacterias, tanto por ciento de arqueas o actinomicetos o de algas. Entonces sí las puede ir discriminando, ¿sí? Ya nos da una mejor información, ya nos da una idea mucho más completa del panorama. Ya a partir del 92, pero ya se perfeccionaron también las tecnologías. En este caso ya surge la llamada tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa y la tecnología del ADN. Y lo que hacen aquí es, se hacía antes con una técnica que se llamaba punto final, ahora ya ha evolucionado también esto, se llama una técnica de PCR en tiempo real. Y lo que se hace es una extracción total del ADN de los microorganismos que habitan en el suelo. Y se hace una amplificación, enseguida les voy a explicar de manera un poquito más detallada en qué consiste esto. Y lo que se hace es cuantificar todo el ADN que corresponde a bacterias y todo el ADN que corresponde a hongos, y de esa manera yo puedo tener una idea general de cuántas bacterias y cuántos hongos estaban presentes en el suelo. No puedo ir más allá, simplemente menciono cantidades con esta técnica, pero hay complementos que también los voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cómo es que funciona esta técnica? Pues el ADN son cadenas de ácidos nucleicos, y entonces lo que tienen son estas secuencias específicas, y hay una cualidad particular, tienden a formar siempre una doble hélice, alineándose de tal manera que se complementan unas con otras. La citosina se complementa con la guanina, y es decir, cada quien tiene su cada cual para irse alineando. Entonces se aprovecha este principio, y lo que se hace es generar, digamos, este es el molde que se tiene, este es el ADN, vamos a decir, de las bacterias, y lo que se hace es generar un primer o un iniciador que contiene una cadena bien chiquita que es específico para bacterias o para hongos, de estas unidades de ácidos nucleicos, y lo que va a ocurrir es que esta se va a pegar, miren, como acá, y entonces ahí viene la polimerasa, que es una enzima, y lo que va a hacer es como un zipper, un cierre, empieza a construir y a llenar este vacío, ¿no? Entonces se empieza a completar todo aquello. Entonces al final lo que va a hacer es, si hay muchos moldes, la cantidad que se van a generar de productos va a ser muy alta, y eso se cuantifica. Es decir, si hay muchos moldes, se hacen cadenas de reacción, y al final, si se produjeron muchos productos, dicen hay muchas bacterias o hay muchos hongos. Ese es el principio básicamente que sigue la técnica de la polimerasa. Miren, yendo un poquito más en detalle, no se utiliza todo el ADN de las bacterias o todo el ADN de los hongos, se utilizan regiones muy particulares. Hay una que se llama región 16S, que codifica para el ribosoma, una parte importante de la traducción de proteínas, para la parte traduccional. Miren, se utiliza este gen, y lo que se hace es utilizar un iniciador para esta o esta parte, o también para las llamadas regiones espaciadoras. Es decir, este es un gen, este es otro gen, y aquí hay una región que simplemente sirve para distanciar a esos dos genes. Resulta que estas regiones se llaman altamente conservadas. ¿Qué quiere decir? Que cada especie en el planeta tiene unas regiones que son particulares para cada especie. Es decir, las bacterias en general tienen una región muy particular. La conformación de esta región espaciadora es muy particular. Los hongos también, los nemátodos también. Pero son diferentes entre sí. Ahora, que sean conservadas no quiere decir que sean idénticas. Si ya nos vamos más en detalle y hacemos un análisis de estas regiones, resulta que inclusive a nivel de género ya existen diferencias. Miren, aquí puse un ejemplo en el que están extrayendo ADN de un género de bacterias que se llaman Burkholderia. Lo único que cambian son las especies de Burkholderia. Y miren, la cantidad, las longitudes de estas cadenas van cambiando. Son pequeñas, pero sí son diferentes. Esas pequeñas diferencias son las que se utilizan ya en la identificación molecular de microorganismos. Es decir, si yo conozco estas diferencias, yo puedo asignarle, mira, es Burkholderia
y puedo asignarle ya, tenía el nombre, ya le puedo asignar el apellido. Ese es el principio que básicamente sigue cada uno de estos. Y estos piquitos de acá son las regiones donde se observan las mayores diferencias a nivel de estas secuencias. Esta es una técnica complementaria a la que acabo de enseñarles, y lo que hace esto es simplemente una técnica cromatográfica. Lo que se hace es se extrae el ADN total del suelo, se amplifican esas regiones con las cuales cuantificamos, decimos hay tanto de hongos, hay tanto de bacterias, pero no sé nada más, no sé cuántos géneros están formando esa cantidad de hongos, cuántos géneros están dentro de esa cantidad total de bacterias, no sé. Entonces es una técnica complementaria, porque lo que puede hacer es justamente aprovechar esas pequeñas diferencias en las longitudes para irlas clasificando. Y entonces cuando se hace eso, se separan esas regiones por el tamaño, y cada banda va a representar a un género o a una especie de microorganismo. Cada una de estas banditas representa a un género y a una especie de microorganismo. Inclusive en este carril que se utilizan marcadores, se pueden poner marcadores que salen de hongos o de bacterias que nosotros queramos conocer. Por ejemplo, bacterias benéficas, hongos benéficos o inclusive patógenos. Por ejemplo, puedo poner en un carril Fusarium, sé prácticamente que migra a esta distancia, y puedo ver si en alguna de estas, bueno, es una bacteria, por ejemplo aquí pudiera ser Fusarium, y podría ver si en alguna de mis muestras está presente o no ese hongo. Es decir, ya es una técnica que me da una información mucho más amplia que la anterior. Ahora, ¿qué pasa si esa misma técnica de la que les acabo de hablar, si cada una de estas bandas yo pudiera secuenciarla y poder hacer un análisis informático, que es lo que se hace para la identificación molecular de cepas? Cuando ustedes quieren que se les identifique algún microorganismo por vía molecular, lo que se hace es exactamente lo que les estoy comentando acá. Se hace una secuenciación de estas banditas para ver cómo está compuesta su secuencia de ácidos nucleicos, y se hace una comparación con bases de datos, y con base a eso se asigna una identidad. Es como funciona. Entonces, ¿qué pasaría si cada una de estas banditas yo las pudiera secuenciar? Cada una de ellas. Lo que podría hacer ahora sí, no es que esta banda no sé qué es, sino podría decirles prácticamente qué género y qué especie está en toda esta población. Eso es lo que finalmente hace la metagenómica, que es la técnica más avanzada que se tiene. Sí, es decir, no hace una secuenciación banda por banda, hace una secuenciación de todo el genoma, de todo el material genético, y lo que hace luego es un trabajo bioinformático para ver y asignar cada uno de esos fragmentos que se van encontrando a qué género y a qué especie corresponde. Entonces, esta es la técnica de avanzada que se tiene actualmente, la metagenómica, y lo que nos permite decir aquí en este caso es la información que nos da es quién está ahí. Inclusive hay una técnica que se llama de shotgun, no les voy a explicar, inclusive nos permite decir qué es lo que están haciendo, cuáles son las funciones más importantes de esos microorganismos en el suelo, e inclusive podríamos ir más allá, podríamos saber cómo lo están haciendo, es decir, qué enzimas están participando en las actividades que estamos observando. La información metagenómica se traduce, finalmente termina en algo así, donde se extrae el material genético del suelo y prácticamente se puede asignar nombre y apellido a cada una de las poblaciones de microorganismos que están presentes en esa muestra. ¿No? Aquí, por ejemplo, esto es para hongos, aquí se ve que hay una gran cantidad de Fusarium, y hay otros hongos, alternaria también, es decir, hay una serie de hongos fitopatógenos presentes en esta muestra. La metagenómica funcional lo que hace, esta es la que se llama metagenómica taxonómica, es decir, nos da quiénes son o quiénes están presentes. La metagenómica funcional es qué es lo que están haciendo. Aquí nos habla de cuáles son los genes involucrados en la degradación de material, en este caso me parece que eran genes relacionados con la degradación de material vegetal, y lo que concluyeron aquí los autores es que el género Pseudomonas es el que está participando en mayor proporción en esa actividad. ¿Sí? Con la información de la metagenómica y también de la otra técnica que se conoce como DGG, la de las bandas, se pueden estimar algunos índices, sobre todo índices de biodiversidad, es decir,
cuál es la cantidad de especies presentes en una muestra, qué tan diferentes son y en qué tan balanceadas están estas poblaciones. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad hay dos índices básicamente que se miden. Uno es el llamado índice de dominancia, que aquí lo que mide es qué tan diferentes son entre sí, pero qué tan equilibradas están las poblaciones. Es decir, es como en cualquier lugar. Podemos decir población de Nueva York, por ejemplo, hay una confluencia de nacionalidades increíbles y de razas increíbles, pero qué tan balanceadas están. Seguramente los anglosajones tienen predominancia en esa población, es decir, hay una población dominante. Esto de alguna manera nos dice qué tan balanceado, qué tan equilibrada está una población. En el suelo, lo que se ha observado, las correlaciones que se están observando es que se prefieren poblaciones que sean balanceadas, ¿sí? Es decir, que haya muchas cosas de todo, pero que ninguna gane o sea predominante, digamos, entre esa población. Miren, acá podemos ver, puse un ejemplo, aquí hay un conjunto de perros, monos y conejos. Entonces, aquí es una cuestión de probabilidad, maneja un índice de probabilidad. Entonces dice, en dos eventos sucesivos, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo evento me salga una especie idéntica a la que había tomado yo en el primer evento? Entonces, en un primer evento, digamos aquí los que se ven en mayor cantidad son los perros. En un primer evento, ¿cuáles son los que tuvieran mayor probabilidad de que sean seleccionados por primera vez? Pues a lo mejor como un perro en la primera ocasión. En la segunda ocasión, en el segundo evento, ¿cuál sería la probabilidad de que me vuelva a salir otro perro? Aquí está ligeramente superior la población de perros. Pudiera ser que pudiera volverme a salir otro perro, ¿no? Sin embargo, en poblaciones mucho más grandes, donde hay una dominancia de alguna de ellas, la probabilidad es más alta. Por eso que este índice va entre 0 y 1. Y hay otro índice, que es el índice de Shannon. Aquí básicamente lo que nos habla es qué tan diferentes, bueno, cuántas especies diferentes hay en una determinada población. Aquí ya les voy a hablar de algunos ejemplos que podemos obtener, la información que podemos obtener empleando las diferentes herramientas de las que les he estado platicando. Miren, en el caso de las técnicas convencionales, aquí lo que se observó es cómo los factores abióticos, la composición del suelo, determina diferencias importantes en la composición de microorganismos. Aquí tomaron suelos idénticos, digamos, de condiciones climáticas similares, son suelos tropicales con cobertura tipo pradera. Uno viene de Hawái y dos son suelos de Colombia. Y fíjense cómo las poblaciones de bacterias, actinomycetos y hongos son completamente diferentes en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores abióticos marcan claras diferencias en la composición de las comunidades de microorganismos. Bien, aquí se utilizó otra técnica. La técnica que se utilizó fue la de fluorescencia o la de epifluorescencia para ver la cantidad de material biológico presente en una muestra de suelo. Miren, aquí hay datos interesantes, sobre todo a nivel de efecto de las comunidades de microorganismos. En este estudio, lo que hicieron fue utilizar fertilización convencional con nitrógeno y utilizaron una fertilización orgánica. Fue un manejo orgánico contra un manejo convencional en un cultivo de blueberry. Lo que encontraron, fíjense, fue lo siguiente. La actividad, cuando utilizaron un manejo orgánico, la cantidad de microorganismos prácticamente fue el doble de la que se encontró bajo un manejo convencional. La cantidad de micorrizas también fue el doble en relación a la de un manejo convencional. No voy a hablar de este otro parámetro. ¿Qué consecuencias tuvo eso a nivel de la salud del cultivo? Fíjense, una mayor cantidad de microorganismos nos habla de que también hay una mayor población, una mayor diversidad, limitó el desarrollo del hongo fusario. En aquellos cultivos que habían sido manejados bajo un cultivo orgánico, fíjense, la incidencia de fusariosis fue mínima en comparación al otro manejo, bajo manejo convencional. ¿Esto cómo se correlaciona?
a que la cantidad de microorganismos presentes y la biodiversidad era muy alta a nivel del manejo orgánico. En una charla presente también se presentó esta gráfica. Aquí ya esto se puede utilizar, se construyó en base a epifluorescencia, esta gráfica, pero también se puede utilizar la técnica de QPCR. Y aquí lo que se establecen son las poblaciones totales de hongos y de bacterias, y tratan de demostrar dos efectos claros. El primero es el efecto un efecto biótico, es el tipo de cultivo. Y fíjense, cuando hablamos de tipo de cultivo, estamos hablando de, por ejemplo, suelo rizosférico de bosque de pinos, comparado contra un suelo proveniente de las praderas de Estados Unidos. En el bosque de pinos, para no centrar su atención nada más en las dos primeras barras, la morada y la naranja. La naranja son hongos, la morada son bacterias. Fíjense, en el bosque de pinos las poblaciones predominantes son las de hongos. ¿Sí? Es un ecosistema dominado por hongos en relación a los de bacterias. ¿Qué es lo que sucede a nivel de praderas? Esto se invierte completamente. Aquí las poblaciones de praderas son, en praderas las poblaciones de bacterias son las predominantes en relación a las de hongos. Aquí hay muy poquitos. Inclusive en este estudio lo que demostraron fue el efecto también del tipo de prácticas agrícolas. Acá lo que compararon eran suelos exactamente en la misma región, en Georgia, nada más que en este caso utilizaban suelo con cultivo con arado y un cultivo sin arado. Resulta que en un cultivo con arado la cantidad de bacterias incrementó en relación a la cantidad de hongos. Y eso tiene una explicación. Cuando se hace el arado, se está incorporando, se está oxigenando el suelo. Y el oxígeno lo que va a favorecer es el desarrollo de bacterias. Estas crecen mucho más rápido. Entonces, ese es el sentido que se le encuentra, digamos, a esta... También utilizando epifluorescencia o QPCR, lo que se ha establecido, y es lo que están viendo muchas técnicas, es que se puede estimar las cantidades totales de hongos y bacterias, pero también se puede estimar su proporción. Y algo que se ha visto es que dependiendo del tipo de cultivo, hay proporciones más o menos establecidas, es decir, generalmente los árboles frutales tienden a tener una mayor cantidad de hongos que de bacterias. Sin embargo, otros cultivos, por ejemplo, espinaca, zanahoria o brócoli, etcétera, algunas hortalizas, las poblaciones de bacterias suelen ser las dominantes. Y también hay algunas correlaciones que se han encontrado, es decir, generalmente aquellos suelos agrícolas donde se ha observado una alta productividad, se ha encontrado que las relaciones hongos-bacterias es más o menos proporcionada, hay más o menos cantidades similares, no hay una dominancia entre una u otra. Aquí presento datos de un estudio que se está desarrollando en Michoacán, lo está conociendo justamente Carlos Hernández, esto es en Palta. Y aquí lo que se trata de establecer y es monitorear es cuál es el efecto que va teniendo en las poblaciones de microorganismos del suelo del uso de enmiendas biológicas. En este caso corresponden a datos de aplicaciones que se hicieron en el mes de abril. Y miren, estas son muestras 1 y 2, son muestras del suelo sin cultivo. 3, 4, 5 y 6 son suelos ya donde se habían aplicado, son suelos rizosféricos de palto. Y los primeros 3 corresponden a los primeros 10 centímetros de profundidad y los siguientes a los 20, a los 30 y a los 40 centímetros de profundidad. Y 7, 8, 9 y 10 es una réplica de otra parcela que está bajo estudio. ¿Qué es lo que se observó? Prácticamente lo que estamos viendo es que en primer lugar, sí hay un efecto de la aplicación de la enmienda biológica, es decir, hay un incremento considerable de los hongos y bacterias en relación al suelo en los primeros 10 centímetros, y luego también encontramos lo que ya de alguna manera está reportado en la literatura. A medida que vamos ganando en profundidad, esas poblaciones van disminuyendo, ¿no? Por efectos de disponibilidad de oxígeno. Algunos otros ejemplos, aquí hablamos de metagenómica, por ejemplo, es un estudio que realizaron en el 2016, donde observan las poblaciones de cómo se van distribuyendo en diferentes órganos de frutilla, de fresa, a nivel de hojas, flores y frutos, de cómo van cambiando las poblaciones de hongos.
sobre todo considerando cultivos que habían sido tratados con algún tipo de químico, y hablamos en este caso, en este estudio habían utilizado 4 químicos, desde fungicidas hasta otros productos, y había un grupo en el que no habían utilizado nada, y fíjense si definitivamente hay variaciones considerables entre las poblaciones, aquellas que habían sido aplicadas o no con químicos. Ya datos también muy actuales, les digo, apenas hará unos 4 o 5 años, ya vienen avanzando mucho más, se va produciendo más información, es que a través de análisis metagenómicos se observó que la biodiversidad tiene un efecto muy importante sobre diferentes, a nivel de cultivos. En el tema de, gracias a estos análisis metagenómicos, se observó que aquellos suelos con una alta biodiversidad de microorganismos incrementan su resistencia a la desecación y variaciones medioambientales extremas. Es una correlación directa. Lo que encontraron fue que había cierto tipo de bacterias que les conferían esa cualidad de resistencia. Otros estudios muestran que también suelos que tienen megadiversos a nivel de microorganismos promueven cultivos que pueden soportar de mejor manera calor. Esto es un estudio que realizaron en el 2014. Otra correlación que se observó es que mientras más diverso es el suelo, mayor biodiversidad, la capacidad de asimilación de nitrógeno sube. Suelos con poca diversidad, digamos, tienen menos facilidad de asimilar nitrógeno. A nivel de funcionalidad de suelos, este es un estudio que realizaron en el Brasil el 2015, y aquí lo que comparan son las funciones. Este es un estudio de metagenómica funcional. Aquí lo que comparan son están comparando suelo proveniente de bosque amazónico comparado contra suelos que habían sido perturbados. Y cuando hablamos de perturbados, llámense suelos que están bajo otro cultivo, ya tienen algún cultivo, suelos de pradera, o simplemente no están cumpliendo ninguna función. Todo lo que está marcado como verde y del lado derecho son incrementos, es decir, hay una mayor cantidad de funciones. Todo lo que está del lado izquierdo es aquello que sufrió una disminución, o sea, todo lo que está de esta línea para acá aumentó, todo lo que está de acá para acá disminuyó. Y fíjense, los suelos no perturbados, aquellos provenientes del bosque amazónico, tienen una mayor cantidad de funciones. Por ejemplo, resistencias contra enfermedades y la parte de defensa es considerablemente mayor en suelos no perturbados que aquellos que sí han sido perturbados. Ya para terminar esta parte de los ejemplos, algo que también se ha encontrado es que nuevamente la biodiversidad va a promover 2 cosas a nivel de cultivos. Uno es la resistencia y la resiliencia. La resistencia se entiende como la capacidad que tiene un sistema para no modificar su composición, es decir, por más extremo que sea la agresión, son comunidades que no van a alterar su composición, resisten a esa agresión. Sin embargo, si ya la agresión es demasiado fuerte, viene el tema de resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque modifiquen temporalmente su composición, en un corto tiempo pueden retomar sus condiciones originales. Esa es la resiliencia, que finalmente se va a traducir como la capacidad de crecer ante la adversidad, ¿no? De adaptarse a la adversidad. Y hay una correlación directa entre la biodiversidad y esta capacidad de adaptación. Ya para terminar, les voy a presentar rápidamente un ejemplo en el cual la empresa está haciendo uso de todas estas técnicas para tratar de, pues queremos conocer de qué manera algunos de nuestros productos modulan o tienen la capacidad de modular justamente estas poblaciones de microorganismos a nivel del suelo. Durante este estudio se utilizó un compuesto que posiblemente algunos de ustedes ya lo conocen, es llamado Biofit. Biofit es un producto que está compuesto por 2 fracciones. Una fracción que contiene Exurut. Exurut contiene un complejo de ácidos carboxílicos y compuestos fenólicos,
que han sido demostrados que tienen la función de promover o de estimular la producción de exudados radiculares. El otro complemento es un consorcio microbiano formado sobre todo por hongos y bacterias, entre las cuales están hongos del género Penicillium como solubilizadores de fósforo, algunos antagónicos, y bacterias, en el caso de Azospirillum, que tienen y Bacillus subtilis, en el caso de Azospirillum, que tiene la función de fijación de nitrógeno. Bien, entonces aquí lo que queríamos ver era pues realmente cómo es que estos productos están modulando la dinámica a nivel de la raíz. Para ello utilizamos como cultivo modelo chile, aquí, de la variedad chilaca. El estudio fue realizado en el estado de Chihuahua, esas son las condiciones de suelo. Los tratamientos que se utilizaron básicamente fueron 3 tratamientos, es decir, es un manejo enteramente convencional, por fertilización. En el segundo tratamiento, pues lo que se hizo es utilizar nada más a la fracción de Exurut, al manejo convencional. Y el tercer tratamiento pues tiene la mezcla, ¿no?, de Exurut y el consorcio microbiano, en Biofit, que es el que se agrega al manejo convencional. Como controles se utilizó nada más el suelo circundante, sin ningún tipo de cultivo, y un cultivo bajo manejo estrictamente orgánico. Y los resultados son los siguientes. Estos son resultados de análisis metagenómico, y aquí voy a presentarles primero los resultados nada más a nivel del cultivo convencional. Esto es rizósfera y rizoplano. No le hagan caso tanto entre Z o P, digamos, los resultados son muy parecidos, el rizósfera y el rizoplano. Se hizo el estudio a los 2 niveles, y estas son las comunidades microbianas que habitan en el suelo. Fíjense cómo el cultivo es capaz de afectar drásticamente la composición de la comunidad microbiana. Recuerden, cada banda representa un género diferente. Entonces vemos que en el suelo hay una enorme cantidad de microorganismos, muchísimos, ¿sí? En el caso de bacterias. Inmediatamente se instauró el cultivo, pues esa cantidad o esa diversidad cambia, disminuye, y hay especies francamente dominantes. Esta marcada con el color azul, pues resulta que prácticamente pasó a dominar ese ecosistema, ¿no? Lo mismo sucedió en el caso de hongos. El suelo tiene una composición. Cuando se instaura el cultivo bajo manejo convencional, la composición de esa población cambió drásticamente. Ya si analizamos los resultados en su conjunto, miren, este es el suelo como referencia. Esto ya acabo de platicarlos. Este es el manejo convencional. Aquí vemos a Exurut, aquí vemos a Biofit, y estos son los resultados del manejo orgánico. Fíjense, primero vamos a hablar de los controles, en este caso el suelo, con una biodiversidad muy alta. Pero ¿qué pasó con el manejo orgánico? Fíjense, con el manejo orgánico sí se modifica, pero no se dispara tanto. Es decir, sí hay un cierto equilibrio, hay una mayor, la biodiversidad sigue siendo alta, no hay una dominancia plena de alguna de las bacterias. O sea, de alguna manera es un cultivo, vamos a decir, equilibrado en cuanto a las poblaciones de microorganismos. ¿Qué es lo que sucedió bajo el manejo convencional? Pues lo que les acabo de comentar, sucedió esto. Lo que nos llamó mucho la atención es que cuando aplicamos Exurut, y particularmente Biofit, esta situación de biodiversidad cambia, y de alguna manera se va a parecer a lo que está sucediendo en el manejo del cultivo orgánico, ¿sí? Fíjense, los perfiles son más o menos parecidos bajo un manejo orgánico. ¿Y cuál es la explicación que tenemos para esto? La explicación que se tiene parece sencilla. Recuerden, la planta no va a, y ningún ser vivo en la naturaleza, salvo el hombre, va a gastar más energía de la que realmente necesita gastar. ¿Qué es lo que sucede si la planta está bien nutrida? Se le está proporcionando todos los elementos que la planta necesita para su desarrollo. La planta no necesita gastar de más, ¿sí? Entonces la cantidad de exudados que va a secretar pues va a ser mínima, no necesita gastar de más, le estamos dando todo. ¿Qué es lo que ocurre con el Exurut y qué es lo que ocurre con el Biofit? Pues estamos obligando de alguna manera a que la planta continúe produciendo exudados.
Y esa producción de exudados es capaz de revertir este fenómeno y llevarnos a una situación similar a la de un cultivo orgánico. Bueno, dicen, pero ¿y eso para qué nos serviría de hacer que la planta gaste un poco más? Pero realmente no es un gasto, como verán más adelante con los resultados por una inversión, porque la planta al final recibió beneficios, y sobre todo nosotros recibimos beneficios a nivel de producción, ¿no? Un aspecto importante, un dato más bien curioso, recuerden, es un simple ejemplo de teoría de conjuntos. Todo lo que está en medio pues, son poblaciones compartidas. Aquí no los quiero abrumar con estos números, simplemente quiero llamar su atención en lo siguiente. Todo lo que está fuera, este número 522, 415 que se comparte entre Exurud y Biofit y 467 de Exurud, son poblaciones de microorganismos, o sea, son especies que únicamente aparecieron en los tratamientos de Biofit y de Exurud. Es decir, otra vez esto tiene que ver con la dinámica, es decir, recuerden, el consorcio de Biofit, no estamos hablando de más de 10 microorganismos, sin embargo estamos viendo que aquí prácticamente aparecieron 1000 nuevos microorganismos. ¿Esto qué nos está hablando? De que la producción de exudados más los microorganismos, esos poquitos que les pudimos haber puesto, prácticamente fueron capaces de cambiar completamente la composición de esas poblaciones de microorganismos. Lo mismo sucedió en el caso de hongos, es algo muy dinámico. Ahora, ¿qué pasa a nivel de los índices de biodiversidad? Para que me entienda y hacer fácil, mientras más alta la barra es mejor. Cuando hablamos de índices de dominancia, como es en el caso del índice de Simpson, lo que nos está hablando es qué tan equilibrada está la población, es decir, hay muchos y todos están más o menos en cantidades iguales. Entonces, aquí en el caso del suelo, pues se tienen los valores más altos, es decir, hay mucho de todo y están las poblaciones más o menos equilibradas. Lo mismo en el caso del cultivo orgánico, están más o menos equilibradas. ¿Qué pasó en el caso del manejo convencional? Lo que veíamos, es decir, empiezan a haber dominancia franca de algunas especies y entonces el tamaño de las barras disminuye. Cuando pusimos Exurud y particularmente Biofit, nuevamente esto se corrige y se logra que las poblaciones se equilibren. A nivel del índice de Shannon, otra vez, mientras más alta la barra, quiere decir que hay una mayor diversidad, una mayor cantidad de especies presentes en ese hábitat. Cuando tuvimos el manejo convencional, la biodiversidad disminuyó. Cuando utilizamos Exurud y Biofit, la biodiversidad nuevamente se incrementa. Los análisis que presenté fue para el caso de bacterias, esto es para el caso de hongos, se observa algo más o menos similar. Los resultados de los índices de dominancia y de biodiversidad también tienen exactamente la misma tendencia que en el caso de las bacterias. Complementando con algunos análisis como los de QPCR, lo que vimos aquí ya son hongos y bacterias totales, y aquí nos llamó la atención lo siguiente. Cuando comparamos hongos y bacterias en el manejo convencional, el que llamamos control, lo que encontramos que hubo, además de que las poblaciones se desproporcionaron entre bacterias y entre hongos, hubo una desproporción entre bacterias y hongos, es decir, la cantidad de bacterias superó francamente a la población de hongos, se desbalanceó. Aquí la proporción es más o menos, hay 60 bacterias por cada hongo. ¿Qué es lo que ocurrió en el tema del Biofit y del Exurud? También se revirtió esa situación, es decir, se restableció la cantidad, la cantidad de hongos subió, con lo cual las proporciones de hongos y bacterias más o menos salen iguales. Aquí ya estamos hablando de que hay 4 bacterias por cada hongo, y decíamos que la literatura comenta que los suelos más productivos se ha observado que hay una más o menos tendencia a que las poblaciones de hongos y de bacterias estén equilibradas. ¿Esto en qué se tradujo ya a nivel de lo que nos interesa? A nivel de área foliar, el tema del Biofit se tuvo mayor área foliar, aproximadamente el 18% más alto. A nivel del rendimiento total se tuvo un 17% más con Biofit en relación al control, al cultivo convencional. Esta diferencia entre Exurud y Biofit básicamente la estamos atribuyendo al tipo de microorganismos presentes en el consorcio. Es el efecto de los microorganismos del Biofit. Ayudan a la nutrición, la solubilización de fósforo, la fijación de nitrógeno, posiblemente azospirillum también con la producción de ácido indolacético.
Y en calidad también tuvimos un efecto notorio, ¿no? Tuvimos mayor peso por fruto con el uso de biofit en relación a los otros tratamientos. Ya como conclusiones del ensayo es que el microbioma rizosférico de Chile es diferente al del suelo circundante, es particularmente rico en este tipo de bacterias, luego vienen las del género Bacillus. Esta es la conclusión que más nos interesaba a nosotros obtener, digamos, era el propósito o el objetivo del ensayo, es que la aplicación de Xurú de Biofit influye diferencialmente en el microbioma rizosférico de Chile, tanto en términos de abundancia como de biodiversidad. Es decir, queríamos ver de qué manera estaba influenciando este producto. Estas bacterias son las que se encontraron entre las especies, no como mayoritarias, pero sí estaban presentes. Y finalmente concluimos que el efecto de biofit sobre el microbioma rizosférico es indirecto, es decir, primero estamos afectando a la planta, no es directamente al microorganismo, al entorno. Hacemos que la planta produzca más exudados y esto a su vez se traduce en una mayor diversidad, ¿no? Por eso hablamos de un efecto indirecto. Ya como productos del ensayo, pues si gustan consultar, se tiene este artículo científico, ahí están las bases y los resultados del ensayo. Y pues próximamente en un par de semanas más los resultados del trabajo también van a ser presentados en el Congreso de Bioestimulantes en Miami. Como conclusiones finales, es que las nuevas herramientas tecnológicas día con día nos proporcionan evidencia sobre el papel, esta parte es la que quiero destacar, protagónico que tienen los consorcios microbianos en diferentes hábitats y en la salud de sus ecosistemas. Es importante considerar que si bien la microbiota puede ser frágil ante factores bióticos o abióticos, una mayor biodiversidad le confiere resistencia y resiliencia ante perturbaciones externas. Y también aquí es importante considerar que las poblaciones y la biodiversidad sí se pueden manejar, pueden ser moduladas, es decir, sobre todo utilizando los insumos adecuados y evitando aquellos factores que van a ir en contra de las poblaciones de microorganismos, teniendo un manejo adecuado, un manejo integrado que reduzca el empleo de insumos que afectan negativamente a la microbiota. Por mi parte, no queda más que agradecer al grupo de trabajo en el que participan colegas de instituciones como el CIATEC, Centros de Investigación, el CIAT y obviamente gente del Departamento de Investigación de la empresa. Y pues por su atención, pues muchísimas gracias y esperamos que arriba Perú esta noche tenga Con estos buenos deseos de Ali, pues merece que le pregunten algo. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, una preguntita. ¿Es común acá en la costa norte incorporar materia orgánica cada año en diferentes cultivos, frutales inclusive? Se habla de 25 o 30 toneladas de materia orgánica bruta o si queremos 10, 15 toneladas de materia de compost. Aplicando esta tecnología, ¿es necesario seguir con eso o se complementa? Bien, yo creo que es complementaria. Lo que hay que considerar aquí sobre todo es la parte de la composición del suelo. Por lo que comentaban, es un suelo francamente arenoso, entonces la capacidad de retención que tiene es... Tenemos de todo. Ah, ok. Tenemos arena pura, 0% materia orgánica, tenemos suelos francos, totalmente pesados, arcillosos, y siempre la materia orgánica o la enmienda orgánica, por ejemplo, inclusive con el agua que se usa, agua de pozo, con utilidades que van más de 1, 2, 1, 3, con patrones activados está usando. Entonces, siempre ahí va la aplicación, o sea, cómo se complementa y en qué medida, ¿no? O sea, porque al final todo se resume en un número, un costo, ¿no? Es correcto. Miren, ahí más bien la respuesta es, hay que hacer un análisis particular en cada situación. Sí, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del tipo de prácticas, seguramente los comportamientos de los productos o las recomendaciones que se pueden dar van a ser diferentes. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer una intervención más a la medida, dependiendo de las características del cultivo del suelo. El comportamiento de micorrizas en el cultivo de palta, referido a la toxicidad, ¿funciona o no?
Miren, estamos justamente en ese tema. Considero que el tema de micorrizas es fundamental en una gran parte de los cultivos. Sí estamos tratando de observar si hay micorrizas nativas que se asocien selectivamente con el cultivo de palto. Yo creo que, complementando lo que comentaba el ingeniero, el tema de micorrizas en palto, sobre todo en suelos de tipo arenoso, puede ser muy importante, o sea, puede ser un muy buen complemento. ¿Por qué? Porque si bien a nivel de la superficie de las raíces se van a establecer poblaciones, pero la capacidad de retención de materia orgánica que tiene un suelo francamente arenoso es muy bajo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la micorriza? Sobre todo las endomicorrizas tienen la capacidad de penetrar el tejido y de anclarse en la raíz. Entonces estas quedan permanentemente adheridas a la raíz y podrían ser de bastante ayuda, pero sí es algo que tenemos que ir monitoreando constantemente para ver el efecto. Pero creo que sí puede, no sé si va para allá su pregunta. Solo quería saber si había una especificidad por los exudados de la palma. Miren, no, el tema de micorrizas no hay una, en general, sí hay una selectividad, más no especificidad. Especificidad es sí y solo sí. Entonces selectividad es más bien preferencia. Generalmente hay micorrizas que se asocian de manera preferente con algún cultivo. Estamos justamente viendo cuáles son aquellas especies de micorrizas que preferentemente se asocian con el cultivo de palto. Primero te felicito, magistral tu presentación. Pero te quiero hacer una pregunta. Cuando hablaban de los cultivos orgánicos, manejos orgánicos, ¿encontraron una diferencia? ¿Usaron, digamos, en orgánicos estiércoles? ¿Qué tipo? ¿Cuáles son mejores? ¿O solamente residuos vegetales? Porque hay muchos estudios de si se aportan, por ejemplo, en las cáscaras del olivo o otro tipo de fuentes que estén cerca de los cultivos. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles te dan más microorganismos? Mira, primeramente muchísimas gracias por la felicitación. En el caso del ejemplo que presenté de estudio, fueron compostas las que se utilizaron, composta producida en la empresa para la parte del manejo orgánico. Sin embargo, definitivamente en el tema de compostas y en el tema de aporte de nitrógeno hay un mundo de cosas por hacer y por estudiar. Definitivamente la calidad de la composta se define muchas veces por el contenido de, primero, biodiversidad y sobre todo la parte de microorganismos benéficos en la composta. Es decir, compostas que tengan una alta biodiversidad y sobre todo un contenido importante de microorganismos benéficos se consideran de alta calidad. Ahora, hay parámetros de proceso para el compostaje, el tipo de materias primas que se utilizan, que sí ayudan justamente a tener este tipo de poblaciones. Obviamente aquellas compostas con un alto contenido de materia orgánica y sobre todo con una alta biodiversidad van a ser las que se consideran de alta calidad, pero sí hay mucha diversidad en el tipo de material que se utiliza mucho. Bueno, nada más para ampliar un poquito lo del doctor, como que se le pasó decir, algunas de estas micorrizas, sobre todo las del género Glomus, producen glomalina, y la glomalina es un humus indestructible, como si fuera un PVC. Entonces, en suelos como estos que tienen con tanta arena, esa puede ser una buena fuente de humus para retención. He escuchado anteriormente muchos especialistas que recomiendan también el uso de microorganismos genéticos, pero básicamente he escuchado dos corrientes y eso es lo que me genera confusión. La primera corriente dice de que uno debe de analizar qué enfermedades básicamente se encuentran en el suelo y dependiendo de eso elegir la estrategia de